Juan Bautista fue el mayor, que es Zuliano, era Zuliano. Mire, camarada, aquella campaña era una campaña verdaderamente donde el enemigo le metía, trabajaba con el terror contra las fuerzas, sobre todo las fuerzas del comunismo. O sea, cuando el Partido Comunista era víctima del terror, y este terror era dirigido por las cúpulas de la iglesia. Habían poblaciones donde al llegar al Partido Comunista cerraban todas las ventanas. Bueno, esto también lo hacían con los adeptos, ¿no? Porque eso eran poblaciones dirigidas por las cúpulas de la iglesia. Pues no habían evangélicos, ¿no? Eran nada más que la iglesia católica. Y ponían después, como de todas maneras los comunistas avanzamos, ponían entonces, cuando regresábamos, tenían las ventanas llenas con velas. Esto quiere decir que a estas alturas de la historia de nuestro país, el socialismo ha avanzado. Una vez me dice un camarada, pero bueno, ahora todo el mundo se llama camarada. Y yo digo, bueno, ¿y qué quieres? ¿Y te parece mal? Quiere decir que ahora se plantea, en cualquier parte se puede hablar de socialismo, hasta de comunismo, y no hay ningún tipo de represión. Al contrario, la gente quiere saber qué es el socialismo, porque nosotros tenemos en el poder a un gobierno que se llama socialista, pero entonces la gente necesita saber qué tipo de socialismo. Y esto es una de las tareas del partido y de la juventud. Aprender qué es el socialismo científico. Porque ustedes que han leído el manifiesto comunista, no este que andamos vendiendo por ahí, porque este es el de Río, y él lo hace en una forma ilustrada y chistosa, ¿no? Y entonces no dice las cosas, muchas cosas no las dice, pero el manifiesto comunista nombra, creo, que 5 tipos de socialismo. Hasta el socialismo feudal. Imagínense ustedes. Hay partidos socialistas. La otra vez ya, no, si nosotros lo que queremos en Venezuela es construir el socialismo europeo. Entonces, en Europa, ¿cuál es el socialismo? Allá había el socialismo científico cuando estaba la Unión Soviética. Ahora una cosa, camarada, en esta larga lucha, esta ha sido una larga lucha desde la fundación del Partido Comunista, en 1931, que se fundó el Partido Comunista. Una gran lucha, y fundamentalmente en esta lucha ha participado la juventud. Lo que pasa es que la juventud ha tenido, ¿cómo se llama eso? Reflujo. Sí, reflujo y flujo, ¿no? Flujo y reflujo. Flujo y reflujo. Ok. Usted entiende cómo es, que está con las masas, tiene masas, trabaja masas, dirige masas juveniles, y en otras épocas que no lo hace. Pero esta juventud, el primer partido, eso eran jóvenes
La generación del 28, ustedes habrán oído, si han leído algo de historia, la generación del 18, esa fue la que participó en la creación del Partido Comunista, en la fundación, y eran jóvenes, camaradas, y llevaron, y sus banderas eran las banderas del socialismo, porque ya se había dado la primera revolución socialista, y entonces los jóvenes les parecía que aquel acontecimiento social les parecía revolucionario, les parecía una cosa importante, grande. Por eso abrazaban las ideas del socialismo y participaban en las elecciones. En el primer congreso del partido, en la primera conferencia, la mayoría eran jóvenes. En el primer congreso del partido, jóvenes. En la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, los mártires que tiene el partido, la mayoría son de la juventud, eran jóvenes. Luis Lozada, Carmelo Mendoza, Livia Gubernier, esos fueron, sí, porque esa no murió en la lucha contra Pérez Jiménez, sino en las otras dictaduras, porque después vinieron las dictaduras del Pacto de Punto Fijo, que era 5 años Copey, 5 años de dictadura de Copey y 5 años de dictadura de Acción Democrática. Y eran dictaduras, eran gobiernos verdaderamente represivos. Y la juventud, por ejemplo, que en una época el partido fue a la lucha armada y la juventud era el destacamento fundamental de esta lucha armada. Incluso Teodoro Pecó, que fue uno de los agitadores, de los impulsores de esa lucha, que ahora, que después se vendió, era dirigente de la Juventud Comunista. El secretario general de la Juventud Comunista era Guillermo García Ponce. Y el partido y la juventud trabajaron en el túnel de San Carlos para sacar a 3 líderes que en ese tiempo eran del Partido Comunista. Ya se habían puesto mayores, ¿no? Pero lo que le quiero decir que la juventud fue aquí, además de eso que nombré, está Helio Carraquero, de Cabima, estudiante que murió herido en la montaña de ahí, ¿cómo es? El bachiller. En distintas partes de Venezuela que se montaron grupos armados. ¿Cómo se llama? Alfredo Maneiro, que ustedes habrán oído alguna vez hablar de él. Él cargaba un batallón de jóvenes, pero ese batallón, en verdad que él no utilizó a esos jóvenes para ninguna acción. Durante ese tiempo no se hizo ninguna acción importante contra el gobierno, pero eran jóvenes los que lo acompañaban. Habían fábricas donde habían comités de base, se llamaban en esa oportunidad, y lo sacaban para hacer las acciones armadas. En la mayoría caía preso,
caían presos y eran los que lograban salvarse, eran expulsados de la fábrica. O sea que la juventud, por eso hoy, bueno, y la juventud fue después cuando la caída de Pérez Jiménez, en el 58, jugó un papel importantísimo, dominaba en todos los liceos, y en las universidades también. Lo que quiere decir que la juventud ha hecho un recorrido histórico en el proceso por el socialismo en Venezuela. Y en Venezuela también eso contribuye al socialismo en el mundo. Ya me cansé. Entonces, no se le puede desconocer, de que ha habido una fuerza que siempre desde su fundación ha planteado la implantación en Venezuela del sistema socialista que nos lleva al sistema comunista. Y hoy entonces, se necesita levantar estos jóvenes que obtengan una fortaleza para batir la propaganda del partido, para pegar afiches, para estremecer, para organizarse, para formarse ideológicamente. Seguros que al formarse ideológicamente, indiscutiblemente van avanzando, se van haciendo líderes, porque serán los futuros dirigentes del país, porque en verdad que los que están infiltrados, como dice ahí, alguna vez tienen que irse porque serán descubiertos. Entonces, camaradas, estas son las palabras que yo les digo, de que la juventud, camaradas, es una gran masa que está ahí esperando las ideas que sean llevadas por la juventud vanguardia de la juventud venezolana. Gracias.